Hablábamos de los 3 buques de guerra de Estados Unidos que llegarán cerca de Venezuela en los próximos días. En medio de esto de un despliegue militar de este país para la lucha contra el narcotráfico en el Caribe, que es comparable con el que activa para una guerra. En las últimas horas, la Casa Blanca reiteró que Nicolás Maduro es un presidente ilegítimo y cabecilla fugitivo de un cartel de la droga. Sobre eso nos amplía a esta hora Juan Camilo Merlano. Juan Camilo. Alejandro, un mensaje bastante duro por parte de la Casa Blanca, concretamente de la portavoz Caroline Leavitt, refiriéndose al despliegue de estos 3 destructores que deberían llegar en las próximas horas a las costas venezolanas, de acuerdo al periodo de tiempo que se estimó que sería de unas 36 horas desde el momento en el que fueran desplegados. Ahora bien, lo que dice la Casa Blanca es que primero el presidente Trump y Estados Unidos van a utilizar todas las herramientas que tengan en su poder para evitar que el flujo de drogas continúe y que continúen entrando drogas hacia los Estados Unidos, así como también para que los responsables del narcotráfico sean traídos ante la justicia, que Nicolás Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela, sino que es el cabecilla de una organización terrorista y narcotraficante como lo es el Cartel de los Soles. No confirmó o no se refirió más bien a si esos 4.000 efectivos, más de 4.000 efectivos que harían presencia allí en el Mar Caribe, de cierto modo adelantarían algún tipo de operación directamente en suelo venezolano, pero sí dijeron que no van a tener dudas en actuar frente a cualquier necesidad para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos. Son esos 3 destructores que deben llegar en las próximas horas, pero también recordemos que han sido desplegados un grupo de respuesta rápido anfibio, que básicamente está compuesto por otros 3 buques, el USS San Antonio, el USS Fort Lauderdale y el USS Iwo Jima, que también estarán siendo desplegados hacia el Mar Caribe, particularmente allá a las costas venezolanas, y las capacidades que tienen estos buques concretamente es de adelantar operativos en contra de distintas amenazas, antisubmarinos, antiaéreas, antiterrestres, pueden también o tienen la capacidad de realizar desembarcos para adelantar operaciones en terreno de ser necesario. Entonces es una movilización únicamente con precedentes en lo que vimos en Panamá en 1989 o en Granada, en la invasión de Granada en 1983. Desde entonces no se había visto tal presencia militar en el Mar Caribe, y mucho menos bajo el argumento de que es para adelantar operaciones de interdicción. Pero en ese sentido, Juan Camilo, ¿qué otros detalles han conocido sobre las acciones que tomarían el personal y que esté operando en estos buques allá en esa zona, en ese punto del Mar Caribe? Pues lo que es público es que son operativos de interdicción, que van a interceptar lanchas, aeronaves que sean sospechosas o que transporten drogas ilícitas, pero es decir, también en medio de tantos movimientos y de tantos anuncios, todo esto coincide con aumento de recompensa por Nicolás Maduro, con esa orden por parte del presidente Trump que permite adelantar operativos marítimos y terrestres en contra de carteles del narcotráfico en territorios extranjeros, con lo que ha sido esa campaña por parte de la administración Trump y sus distintos funcionarios de apretar las tuercas en contra del régimen de Nicolás Maduro, pues naturalmente que despierta muchísimas preguntas y que la posibilidad de que adelanten algún tipo de operativo en el marco de esas capacidades que tienen, por ejemplo, operaciones en terreno, pues es posible. Pues aquí vamos a estar muy pendientes. ¿Se ha dicho que llegan entonces estos buques para el día jueves? ¿Así es, Juan Camilo? Eso sí, eso es lo que se dice, Está por verse también cuándo será el anuncio oficial de su llegada, pero en principio sería el día jueves. Muchísimas gracias, Juan Camilo, por su reporte. Vamos a revisar también lo que pasa del otro lado de Venezuela. Tenemos el reporte de Beatriz Adrián, porque tenemos conocimiento, Beatriz, de la orden que dio Nicolás Maduro también de desplegar milicianos a propósito de esta decisión de Estados Unidos. Cuéntenos los detalles, ¿de qué se trata? Sí, buenas tardes. Precisamente la respuesta de Nicolás Maduro nos hizo esperar con relación a este despliegue de tropas y de marines en las costas del Caribe, justamente al frente de Venezuela. Esto ha emitido un comunicado a la Cancillería venezolana asegurando que básicamente
ni Estados Unidos está mintiendo con relación a supuesto vínculo que tiene Nicolás Maduro con el narcotráfico. Dice que en Venezuela no se produce ni se trafica drogas y que esto básicamente es un falso positivo. En este sentido, ha ordenado el despliegue de unos 4 millones de milicianos. Esto es la acción de fuerzas cívicas, militares y policiales en todo el territorio nacional. Le ha dado esta orden a todos los gobernadores y alcaldes. Esto era lo que decía Nicolás Maduro en horas de la noche. Más de 4.500.000 milicianos, Amelias, de todo el territorio nacional. Milicias preparadas, activadas y armadas. Antes ya se había pronunciado el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, asegurando que se está desplegando la operación Relámpago del Catatumbo en todo el territorio nacional por vía terrestre, marítima y aérea. Y esto pues para contrarrestar cualquier ataque que pudiese llegar a territorio venezolano. Esto era lo que decía antes el ministro de la Defensa. Ayer dijeron que iban a hacer un despliegue en el Mar Caribe para combatir los carteles. Yo les pregunto a Estados Unidos, Domingo Hernández Lares, ¿y qué pasó? ¿No van a desplegar nada por el Pacífico, por donde sale casi el 90% de la droga para Estados Unidos? O sea, el problema es el Caribe. El tema es Venezuela. Los carteles entonces están en Venezuela. Los cultivos de coca están en Venezuela, pregunto yo. Pues el problema es una narrativa que se quiere imponer para agredir a Venezuela. También ha dado instrucciones o ha ordenado que no haya ningún tipo de drones sobrevolando el territorio venezolano. Ha sido prohibido el uso de drones en todo el país en las últimas horas y a través de un decreto emitido por el gobierno de Nicolás Maduro. A Beatriz, muchísimas gracias por su reporte. Vamos a analizar inmediatamente este tema. Como lo habíamos prometido en principio, quiero saludar inmediatamente a Ronald Rodríguez, quien es vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Muchísimas gracias por ese contacto, Ronald. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué lectura hacer de manera general de esta decisión de Estados Unidos con el despliegue de estos buques destructores allí, muy cercano a la costa venezolana? Yo creo que esto tiene diferentes lecturas. Una primera, no podemos olvidar que el régimen de Nicolás Maduro se burló de los Estados Unidos hace poco más de un año cuando se celebraron las elecciones en Venezuela que debían dar lugar al retorno a la democracia, un proceso que acompañaron los Estados Unidos durante más de 3 años, que facilitaron diferentes elementos, incluso que liberaron actores de la criminalidad internacional como Alex Saab, buscando que ese proceso electoral diera lugar al inicio o al regreso de la democracia en el hermano país, y el régimen venezolano se burló de todo ese proceso, se burló de los Estados Unidos y obviamente eso tiene un elemento que está dentro de la política exterior de los Estados Unidos que no es menor. Otro elemento sin lugar a duda es el elemento interno en Estados Unidos. Recordemos que Donald Trump ha perdido el apoyo de la comunidad latina precisamente por las medidas en contra de la migración, y una de las formas de recuperar ese apoyo latinoamericano, sobre todo de aquellos que se concentran en el estado de la Florida, es generando presión contra los regímenes de Nicolás Maduro y contra el régimen de Díaz-Canel en Cuba. Y el caso de Venezuela pues se presta muchísimo más por todo lo que ha sido Venezuela en las lógicas del transporte y comercialización de droga. Lo que decía Vladimir Padrino no es cierto. Hoy Venezuela sigue siendo uno de los países por donde pasa parte importante de los cultivos de droga, pero particularmente en los últimos años en la zona sur del Zulia, norte del Táchira, por primera vez hay producción de narcóticos en el cual participan la Segunda Marquetalia, el ELN colombiano, que generan una tensión adicional. Y finalmente no podemos escapar de la geopolítica global en la cual recordemos que hoy Estados Unidos está negociando con Rusia la situación en Ucrania, que es la zona de influencia claramente rusa, pero Venezuela es claramente la zona de influencia de los Estados Unidos. Y si bien esta relación que se juega a muchas bandas
Rusia ha tenido una dinámica de acuerdos de asistencia recíproca de protección con Venezuela, pues esto entra en una lógica global donde muchas sumas y restas se están dando al mismo tiempo y donde el mensaje de la administración de Donald Trump es: yo puedo negociar con el régimen venezolano para la devolución de migrantes e incluso para la liberación de presos, de detenidos norteamericanos en territorio de Venezuela, pero por el otro lado puedo presionar y subir la recompensa por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, y presionar con la movilización de tropas hacia la zona del Caribe, en el cual pongo bastante nervioso al régimen de Venezuela. En ese caso, podríamos darle un poco la razón a lo que decía hace algunos minutos que lo enseñábamos a nuestros usuarios, a el planteamiento que hace Vladimir Padrino, el ministro de la Defensa allí en Venezuela, que decía: ¿será que el problema es el Caribe o el verdadero problema es Venezuela en general? Yo creo que no es Venezuela, es el régimen venezolano que durante todo este tiempo ha jugado un papel bastante particular en la región, que recordémoslo, fue el país que le abrió la puerta a los rusos, a los iraníes, a los turcos, a potencias extracontinentales, a China. Se convirtió de ser el principal aliado y mercado seguro de los Estados Unidos en materia petrolera en una piedra en el zapato que ha afectado la geopolítica de los Estados Unidos en la región, que mientras Estados Unidos estaba concentrado en Oriente Próximo, fueron 26 años en los cuales la revolución bolivariana estrechó lazos con estas potencias y que generan y debilitan la posición de los Estados Unidos en el área. ¿Qué efectos podríamos proyectar con relación o como consecuencia, mejor, de esta drástica decisión del Pentágono? Bueno, el peor de los escenarios, sin lugar a dudas, es una salida por la fuerza del régimen de Venezuela. Recordemos que en Venezuela conviven una serie de organizaciones, que el régimen venezolano ha perdido el monopolio de la fuerza, ha permitido que organizaciones incluso colombianas como el ELN crezcan en este país. Es un país en el cual también se conjugan todos los negocios de la criminalidad: contrabando, tráfico de armas, narcotráfico, tráfico de migrantes, minería ilegal, trata de personas, toda una lógica que hace que diferentes actores hoy convivan en Venezuela y que tengan intereses, y ante una salida de Nicolás Maduro, que es el que mantiene este equilibrio criminal medianamente controlado, podríamos tener una situación muy compleja en el hermano país con terribles repercusiones para Colombia. Hablemos de esas repercusiones para Colombia. La situación de Venezuela es compleja. Recordemos que Venezuela no ha salido de la emergencia humanitaria compleja en la que se encuentra, en la que la hundió la revolución bolivariana desde 2014, que dio lugar incluso a ¿Me que recuerdas hace el otro precisamente crédito, hoy Nicolás? 10 años, Nicolás Maduro cometiera la peor acción en contra del Estado colombiano y de los colombianos, cuando expulsó de forma arbitraria a 33.000 compatriotas que habían hecho de Venezuela su hogar. Hoy estamos cumpliendo 10 años, una década de esa acción, la peor acción en la historia de la relación bilateral de Venezuela hacia Colombia, y paradójicamente un hijo de colombiana fue el que la cometió, el peor presidente para los intereses colombianos en Venezuela. Esa dinámica prevalece hoy. El régimen venezolano se ha convertido en un actor que desestabiliza la zona de frontera, que tiene tratos y acuerdos con organizaciones criminales que lamentablemente controlan esta área, y a pesar del discurso del presidente Petro respecto a las acciones que está llevando a cabo el régimen venezolano, la realidad es que esas acciones no se logran materializar porque el régimen venezolano tiene un acuerdo con el ELN que hace que nuestra zona de frontera no pueda, digámoslo así, ser administrada adecuadamente. Mientras prevalezca la dictadura venezolana, es muy difícil que Colombia pueda construir una verdadera paz, porque los actores de la criminalidad encuentran en Venezuela no solamente un espacio de retaguardia estratégica, sino incluso un gobierno que muchas veces se alinea con ellos y comparte objetivos. ¿Podríamos denominar estas acciones como una forma de guerra psicológica?
sin lugar a duda, hay una presión contra el régimen venezolano y está teniendo efecto la declaración del presidente Nicolás Maduro de mover 4,5 millones de milicianos. Venezuela no tiene 4,5 millones de milicianos. Estaríamos hablando de uno de los ejércitos más grandes del mundo. Este componente que hace parte de los componentes militares en Venezuela, nosotros lo recordamos quizá porque en algunos momentos fue motivo de hilaridad en la medida en que adultos mayores aparecían con lanzacohetes, con ametralladoras que no podían manejar, pero este cuerpo realmente lo que hace es un cuerpo de inteligencia que permite tener controlada la sociedad. Y recordemos que desde el 28 de julio del año pasado, el régimen venezolano se mantiene en el poder a partir de la coerción y este cuerpo le resulta muy útil para esta coerción. Cuerpo también la milicia que está penetrado por el ELN, lo cual ha generado incluso suspicacias dentro de los mismos militares venezolanos y obviamente pues esta lectura que hace el presidente Nicolás Maduro de tratar de presentar fuerza y una capacidad organizativa que no es tal, el régimen trata de mandar un mensaje, pero en términos concretos se está demostrando las costuras y los temores que hoy tiene la revolución bolivariana frente a lo que podría llegar a ser una acción de los Estados Unidos, que como lo repito, no es el escenario deseable. Siempre hay que buscar una salida negociada. El problema es que el régimen se ha burlado de esas negociaciones y hoy tiene muy poca credibilidad para ir a una negociación. Ronald, muchísimas gracias por su análisis. Gracias por la invitación. Mire, tenemos también otra lectura a esta hora. Quiero saludar a Nicolás Lloreda, quien es exministro plenipotenciario en Washington, a quien saludamos y le damos la bienvenida a Noticias Caracol en Vivo. Hola Alejandra, ¿cómo está? Pues muy bien, por fortuna. Quiero comenzar por preguntarle inmediatamente también su lectura sobre esta decisión de Estados Unidos. Sí, claro. Mire, yo le digo lo siguiente. Yo creo que las posibilidades de que haya una invasión son prácticamente nulas. El presidente Trump no se ha caracterizado por invadir países, sino al contrario, siempre ha sido muy crítico de las guerras y sobre todo de todo lo que implique que soldados americanos tengan riesgo. Él no tiene ningún problema en bombardear a Irán desde un bombardero, cuando ya Israel hizo todo el trabajo difícil. Ataques, no tiene ningún problema en matar, como mató en su primer gobierno al comandante Soleimán. Asesinatos selectivos, bombardeos, eso está en el estilo del gobierno Trump, pero invasión no va a haber, en mi opinión personal. Entonces, yo creo que lo que hay es una muestra de autoridad operacional en la zona para presionar a los carteles, para presionar el narcotráfico y para distraer la atención aquí en Estados Unidos, donde hay una molestia interna grande y creciente porque el gobierno de Trump pues, le retiró la permanencia legal a más de 500,000 personas que tenían algún tipo de visa humanitaria y muchos de ellos latinos, muchos en la Florida, y eso pues lo perdieron, ahora son ilegales, los están persiguiendo, arrestando y deportando y eso ha generado un malestar fuerte entre muchos de los latinoamericanos que votaron por Trump. Y está el tema también el archivo del pedófilo Epstein y el hecho de que el gobierno Trump se echó para atrás y ahora ya no quiere, al parecer, compartir toda esa información. Entonces yo creo que esos escándalos que están muy presentes aquí en Estados Unidos, son en parte responsable por esa demostración de fuerza pues tan impactante que estamos viendo. ¿Y se justifica esa demostración de fuerza tan impactante como usted la pronuncia, que normalmente, según tenemos entendido, se activa para casos de guerra? Pues lo que pasa es que lo que hicieron, Alejandra, fue primero determinaron que ciertos carteles, incluido el cartel de los Soles y el de Sinaloa, eran grupos terroristas. Entonces es el primer paso para decir, como hicieron con Osama Bin Laden en Pakistán o en otros sitios, estamos detrás de un grupo terrorista que le está haciendo daño a los Estados Unidos, que está atacando a los Estados Unidos y por eso estamos yendo en contra de ellos. Entonces, esa es la justificación, digamos, legal de primaria que hubo, declarar a esos carteles, y ahora es simplemente posicionarse ahí. Yo de verdad veo prácticamente imposible
esas imágenes que se ven, eso no va a suceder. Estados Unidos no va a invadir a Venezuela, pero sí le va a poner una presión en las costas, sí va a afectar o va a tratar de afectar el narcotráfico, los vuelos ilegales, los submarinos, es decir, en lo que puedan va a tratar de presionar duro al régimen con una especie de bloqueo que no sabemos cuánto va a durar. ¿Por qué no ocurre esto en el Pacífico? Buena pregunta, pero pues lo que pasa es que las relaciones en este momento con Colombia no son las relaciones con Venezuela. Digamos que en Colombia, a pesar de que hay un distanciamiento entre la administración Trump y el gobierno del presidente Petro, hay un conocimiento por parte de los republicanos de que al presidente Petro le queda menos de un año, que hay una cantidad de americanos cercanos digamos, a la oposición, y la oposición ha pedido que se sancione a Venezuela, se sancione a Petro, pero no necesariamente al país. Entonces, yo creo que Estados Unidos está apostando a que todavía trabaja de la mano con las autoridades en Colombia, con el ejército, con la policía, en narcotráfico. Eso ha seguido sucediendo durante el gobierno Petro por 3 años. Los americanos no han salido a decir, no, es que no nos dejan hacer nada, sino todo lo contrario. Digamos, esa colaboración discreta se sigue dando. Entonces, pues yo creo que no le conviene a Estados Unidos perder esa colaboración con las autoridades americanas, que yo creo que se pondría en riesgo si usted pone a parquear un poco de destructores enfrente de las costas del Pacífico. Según su análisis, ¿qué expectativa cree que podría generar esta acción de Estados Unidos? ¿Qué efectos podría generar, teniendo en cuenta la respuesta también reciente de Nicolás Maduro? No, yo creo que Nicolás Maduro tiene un poco las manos amarradas, porque pues él no puede atacar a los Estados Unidos. Lo que hay que ver es cómo se desarrolla esto, porque obviamente uno cuando eleva la presión de las cosas a veces ya no sabe qué va a pasar, pero digamos, pues se puede suponer que digamos, alguno de estos destructores digamos, le dispare a un avión que no responda, o detenga autoridades, digamos, en avión o en lancha o en un barco. Todo eso puede pasar. Entonces, esas son consecuencias que yo veo. Yo no veo una invasión, de verdad, me parece prácticamente imposible que eso suceda. Y como es un régimen, pues, que ha cooptado todas las ramas del poder en Venezuela, y que es una dictadura completa, y los opositores están presos o por fuera, pues no parece desde afuera que sea un régimen digamos, de papel que se vaya a caer en 2 minutos. Entonces, lo que va a haber es una presión fuerte por un tiempo para que los carteles, digamos, se sientan avisados y se le ponga presión a Maduro. Pero yo en este momento no veo ni que Maduro vaya a salir del poder, ni que vaya a haber un cambio en Venezuela. Eso no lo veo en este momento. Ni que se tomen acciones contundentes por parte de su gobierno en contra de estas bandas. Pues lo que pasa es que, digamos, la mayoría de la inteligencia supone que el gobierno de Venezuela está completamente comprometido con esas bandas, y los grupos armados, legales e ilegales, que manejan el negocio del oro, que es gigantesco, en los departamentos de Amazonas, etcétera, en Venezuela, pues están completamente de la mano del ejército venezolano. El Maduro, para quedarse en el poder, le ha dado muchísimo juego al ejército de Venezuela, que maneja esas minas y maneja el tráfico en gran parte. Entonces, esa es una alianza que existe ahí. Entonces, podemos ver algunas cosas para la televisión de pronto, pero pues contundentes, como usted lo dice, Alejandra, yo veo muy difícil, porque son socios. Pues Nicolás, muchísimas gracias por compartir con nosotros su punto de vista frente a este tema. A usted, Alejandra, muchas gracias por la invitación a Caracol. Que estén muy bien.